habíamos estado hablando del generador de etapas múltiples. Del generador de etapas múltiples, habíamos dicho que el esquema básico, eso de 3 circuitos que generaban las tensiones de impulso, con esos circuitos se aconseja no sobrepasar los 200 kilovolts de tensión en el capacitor de carga C2. Es por ello que cuando se quieren aplicar mayores tensiones de impulso, se recurre a la creación de generadores de etapas múltiples. Vimos una configuración de Marx que le llamaban configuración de Marx a aquella que la resistencia de cola estaba antes que la resistencia de frente. A ver, vamos a hacer un recuerdo del generador multietapas. Nos vamos a ir a ver el circuito al final. Bueno, esto era lo que les decía, de que con uno de los 3 circuitos, con este circuito básico, no es conveniente generar más de 200 kilovolts. Entonces, para ello se recurre a los generadores multietapas. A ver, voy a achicar pantalla para que entre. Aquí teníamos un generador de 5 etapas. Aquí está el circuito. Que constaba de un transformador elevador, que sería este transformador elevador, para llegar a los 200 kilovolts, como se dice, ¿no? En las cuales se han colocado una etapa encima de otra. A ver cómo voy a marcar esto. Eso sería una etapa. Eso sería idéntico al circuito que tenemos más arriba. Este mismo circuito, en otra configuración, es el que está marcado ahí. Entonces, encima de él se colocaba otra etapa. A ver, voy a colocarle otra etapa. Se le colocaba otra etapa simplemente de que se la vinculaba al lado izquierda a través de esta resistencia RC llamada resistencia de carga. Es una resistencia grande. O sea, se colocaban todas las etapas una encima de otra, como si estuviesen en paralelo. Entonces, aplicábamos una tensión alterna acá al primario de este transformador, elevábamos la tensión y la rectificábamos a través de este diodo de potencia, un diodo de selenio. Vemos que hay una resistencia adicional acá, una resistencia RL, que la misión de esa resistencia es de que el proceso de carga de estos capacitores de C1 no sea tan violento, o sea, agrandar el tiempo, la constante de tiempo del proceso de carga, para evitar de que no se vayan a perforar esos capacitores C1. Bueno, decíamos que primeramente teníamos que cargar todos los capacitores de impulso C1, para lo cual teníamos el dibujo, era la figura B. Ahí mostraba cómo es el proceso de carga de los capacitores C1. En ese caso, los espinterómetros que hacen las veces de interruptor se los colocaba abiertos. Entonces acá están dibujados
abiertos los espinterómetros, todos los espinterómetros abiertos. Y en ese caso, cuando los espinterómetros están abiertos, todos estos capacitores de impulso, el de la primera etapa está en paralelo con la segunda etapa, con la tercera etapa, cuarta y quinta etapa. O sea, al abrir los espinterómetros, todos los capacitores C1 quedan en paralelo. Y ahí se pueden cargar aplicando, obviamente, se pueden cargar todos. Estoy buscando mi cursor, ya. Se pueden cargar todos aplicando una tensión elevadora y rectificándola para llegar a los 200 kilovolts por medio de este diodo de selenio. Luego de unas 4 o 5 veces la constante de tiempo del circuito, se puede decir que los capacitores de impulso C1 todos resultan cargados. Una vez que están cargados, entonces se puede empezar a generar en bornes de este borne de alta tensión y tierra. A ver. Ya. Entonces, entre este borne de alta tensión y tierra, se puede generar la quintuplicación de la tensión. Si son 5 etapas y la colocamos en serie estas etapas, podemos quintuplicar los 200 kilovolts, o sea, se podría llegar al 1.000.000 de voltios. Entonces, en ese caso, tenemos el circuito de la generación de la alta tensión, es el circuito C. En ese caso, lo que hacemos para poner todas las etapas en serie, lo que hacemos es cerrar todos los espinterómetros, cerramos todos los espinterómetros, y de esta manera el capacitor C1 de la primera etapa está en serie con el capacitor C1 de la segunda a través de esta resistencia R1, que produce una caída de tensión pequeña porque R1 es pequeña. Entonces, todos los capacitores C1 se ponen en serie y de esa manera se genera la tensión impulsiva. 5 veces, en este caso, la tensión de una etapa. Vemos que aquí en este circuito la resistencia de carga RC no la dibujamos, la consideramos infinita. Habíamos dicho que era una resistencia grande. Entonces, al hablar de que resistencia es infinita, podemos decir que es un circuito abierto. Entonces, eso es lo que posibilita que todas las etapas queden en serie. Acá hay algunas consideraciones que hay que realizar para que se puedan quintuplicar la tensión de una sola etapa. La teoría del generador de múltiples etapas dice que todos los espinterómetros P deben descargar al mismo tiempo. Entonces, en la práctica lo que se hace es los espinterómetros a esfera, separarlos una cierta separación S. Esa separación S pues es la separación que deben tener los espinterómetros para cuando hay 200 kilovolts ahí en bornes de los espinterómetros. Entonces, entonces todos los espinterómetros se los separa, se los coloca a una cierta separación S para que se produzca la descarga. Ahora, en el proceso, en la práctica lo que se hace es el primer espinterómetro, a ver, en la práctica, este primer espinterómetro, una vez que se han colocado todos los espinterómetros a la misma separación S, este primer espinterómetro en la primera etapa se lo acerca un poquito para que
para que produzca un cebado en la descarga, y en estas condiciones hacen de que todos los espinterómetros descarguen al mismo tiempo. Es decir, en teoría, si todos los separamos a una distancia S, deberían descargar al mismo tiempo, pero hay un proceso de cebado ahí en el primer espinterómetro que hace eh, que cuando están a la misma separación, descarga el primer espinterómetro y después empiezan a descargar los otros. Lo que se quiere es que descarguen al mismo tiempo para que de esa manera estén todas las etapas en serie y puedan quintuplicar en este caso la tensión aplicada. Entonces, esa es una opción de acercar las esferas del primer espinterómetro un poquito para producir ese cebado. La otra opción que se utiliza, y es la que más común se utiliza, es que este primer espinterómetro es un espinterómetro comandado. Es decir, consta de un tercer electrodo que por medio de un circuito de comando se le da la señal para que descargue. Y al descargar ese, descargan todos el resto. Bien, entonces, esto es lo que vimos en clase pasada. Acá está un circuito equivalente de un generador multietapas. Cuando las etapas están en serie, la capacidad de impulso es igual C sub 1 sobre N. N es el número de etapas. Las resistencias R1 son N veces R1, las R2 N veces R2. Bien, vamos a ver. Aquí tenemos un espinterómetro comandado. Entonces, normalmente tenemos una esfera y la otra esfera y estos mangos aislantes. Ese es el espinterómetro convencional. Dos esferas metálicas. Entonces, si la colocamos a una cierta separación S, esta separación, va a haber una tensión que le vamos a aplicar a estas dos esferas en la cual salta el arco eléctrico acá. ¿Ya? Pero está el otro espinterómetro que es el comandado. Entonces, consta de este tercer electrodo, este que está aquí en el interior, ese tercer electrodo, que o sea, tendría un electrodo, sería una esfera, otro electrodo sería la otra esfera, y el tercer electrodo este que va interno dentro de la esfera, que va a producir un autocebado, un comando para que salte el arco eléctrico de esta esfera al otro. Bien, nos vamos a ir a nuestra parte teórica. Perdón. Van a disculpar que les negré la pantalla. Vamos a ver al comienzo de la teoría. Si estoy hablando muy despacio, me avisan, por favor. Que a veces me canso de hablar. Se escucha bien, ingeniero. Ya, muy bien. Bien. Veamos cuáles son los datos nominales del generador. O sea, cuáles son los parámetros que los caracterizan al generador de tensiones de impulso. Un primer dato muy importante es el llamado tensión de carga. Quiero ver mi cursor, cada vez lo pierdo.
allá está acá. Ya está. Acá está, la tensión de carga. Es la tensión continua máxima a la cual puede ser cargada cada etapa. O sea, es los 200 kilovolts que siempre hablamos. Repito, es la tensión continua máxima a la cual puede ser cargada cada etapa. No es conveniente desde el punto de vista del balance técnico-económico dimensionar las etapas para tensiones superiores a los 200 kilovolts. Me voy a saltar el punto B y después vamos a hablar de último. C, el número de etapas. Bueno, el número de etapas es una función de la tensión máxima que debe ser suministrada por el generador. Por ejemplo, si queremos generar 1 millón de voltios, ese generador tendría 5 etapas. Si queremos generar 2 millones de voltios, debería tener 10 etapas. Entonces, ese es el número de etapas. Va a depender de cuál es la tensión que queremos generar. Por ejemplo, el generador de tensiones impulso que se quiere crear, que se quiere instalar acá en la Gabriel René Moreno, en la carrera de Ingeniería Electromecánica, se quiere alcanzar 1.600.000 voltios. Entonces, ese generador tendría 8 etapas. 8 etapas. Entonces, bueno, número de etapas y tenemos la tensión nominal. La tensión nominal representa la tensión máxima que el generador puede suministrar con todas sus etapas en serie. Está ligada al número n de etapas, a la tensión de carga E sub n y al rendimiento del generador. Existen generadores que pueden suministrar tensiones nominales de hasta 6 millones de voltios. Esto es alto. Creo que en la actualidad, pueden haber generadores de 10 millones de voltios. ¿Por qué digo esto? Tengo un apunte ahí que ustedes lo van a tener de sobretensiones que habla, en ese apunte habla de 6 millones de voltios también los rayos. Y en la actualidad se han medido rayos de 10 millones de voltios. Entonces, eso quiere decir que ya se han fabricado generadores de multietapas de 10 millones de voltios. Bueno, entonces, dentro de los datos nominales del generador, tenemos primeramente la tensión de carga, el número de etapas, la tensión nominal, que sería la tensión de carga por el número de etapas, y por último, este punto B, que es la energía acumulada en la fase de carga del generador. Energía acumulada en la fase de carga del generador. Voy a leerlo porque es un poco complejo esto. Representa una de las características más importantes del generador, llamando E sobre N a la tensión de carga máxima por etapa, con C sub 1 la capacidad por etapa y con N el número de etapas. La energía acumulada en el proceso de carga resulta lo siguiente. W va a ser un medio de N por C sub 1 por E sobre N. ¿Ya? Los generadores de construcción normal permiten acumular una energía comprendida entre algunos kilojoules a algunos cientos de kilojoules, mientras la capacidad de etapa C1 puede estar comprendida entre 0,2 y 2 microfaradios. Para obtener el empleo del generador siempre a la máxima energía disponible, se puede disponer las etapas del generador de 2 en 2 o de 4 en 4 en paralelo, mediante conexiones adecuadas entre terminales de los condensadores. Ya. Este es un punto complejo
es para los especialistas, ¿ya? Para nosotros simplemente necesitamos saber esto que dice acá, que la energía acumulada del generador es un dato muy importante. ¿Cuál es la energía con que se puede manejar? Y lo que sí aconsejan los estudiosos del tema, que deben de manejarse los generadores a máxima energía. A ver, vamos a irnos al dibujo. Acá hablan de conectar etapas en paralelo entre sí, pero vamos a ver otra opción que es bastante, que también se usa mucho. Vamos a ir al dibujo del generador de 5 etapas. Aquí está. Decimos que con este generador se puede generar 1.000.000 de voltios. Vamos a poner un ejemplo que eh, tenemos un transformador trifásico del sistema de 10.5 kilovolts, o sea, de esos transformadores de distribución que vemos en las calles, de 10.500 en alta y 380/220 en baja tensión. Si nos vamos a la placa del transformador, en la placa va a decir 1095 kilovolts en una parte de la placa. Eso quiere decir que ese transformador ha sido fabricado para soportar una tensión de cresta, o sea, ha sido para soportar acá, en este dibujito de acá, una tensión de cresta de 95 kilovolts, con tiempos de 1,2 microsegundos para el frente y 50 microsegundos para la cola. O sea, ese transformador ha sido fabricado para soportar un rayo de 95 kilovolts. Entonces, si queremos probar ese transformador, ¿no? Tenemos nuestro circuito A y entre el borde AT y tierra, lo vamos a colocar el transformador. Todavía no hemos dicho cómo son las conexiones, pero ahí va a ir el transformador. Bueno, y acá a la izquierda de este transformador elevador, acá este es un transformador elevador, es para poder generar pues los 200 kilovolts, pero nosotros queremos variar la tensión. Entonces, antes de este transformador, tenemos un autotransformador variable. Con ese autotransformador variable podemos regular la tensión para que se llegue entre este punto y este punto a los 95 kilovolts. Pero fíjense de que si yo coloco una etapa, o sea, si coloco hasta ahí el generador de impulso, desconecto la segunda, tercera, cuarta y quinta etapa y conecto solamente la primera, así como está con el azul. Claro que en este caso la resistencia RC no está. Entonces, acá entre este borde de acá, de R1 y tierra, vamos a colocar el transformador. Porque entre esos dos puntos se puede generar 200 kilovolts. Decimos que con una sola etapa se puede llegar a los 200 kilovolts. Y lo que queremos es 95 kilovolts. Entonces, es conveniente de trabajar con una etapa, pues. ¿Para qué vamos a trabajar con las 5 etapas en serie? Entonces estamos usando el generador no en su máxima energía.
o sea, su rendimiento no va a ser el adecuado. Entonces, ese es el concepto que dice acá, que la energía acumulada en la fase de carga del generador debe ser, trabajarse siempre a energía máxima. Entonces, para recordar, estos son los datos nominales del generador. Vamos a hablar del circuito de carga. ¿Cuál es el circuito de carga? Es cómo cargamos el, el capacitor de impulso o los capacitores de impulso C1. Vamos a leer acá un poquito. Según ya se ha estudiado, la carga del generador de impulso debe ser realizada con una fuente de tensión continua. Como el valor de dicha tensión continua debe ser normalmente de valor elevado, lo que exige del generador de tensión continua algunas particularidades. En la práctica se recurre a diseño de circuitos convertidores de tensión alternada en continua del tipo indicado en la figura número 3. Vamos a irnos a la figura número 3. Aquí está la figura número 3. Entonces, este es un circuito conversor de tensión alterna en continua. Aquí aplicamos una tensión, o sea, podemos colocar un generador o una tensión, y por medio, y acá tenemos un autotransformador variable. Esa tensión variable del autotransformador la aplicamos al primario del transformador y bueno, en el secundario va a elevar la tensión, elevando a alta tensión. Esa alta tensión que aparece en el secundario es rectificada a través de este diodo eh, de tensión alterna a continua, la cual es aplicada al capacitor de impulso C1. Aquí está acompañado esta tensión alterna que es transformada en tensión continua, se le agrega estas resistencias R sub L, R sub L. Ya vamos a ver cuál es la función. Vamos a irnos a la teoría. Entonces volvemos a explicar este circuito, que es el circuito de carga de los capacitores de impulso. Entonces lo que hacemos es tener un autotransformador variable, el cual aplica su tensión sobre el transformador elevador. Luego esa tensión es rectificada a través de, un diodo de selenio y aplicada sobre el capacitor de impulso. Vamos a ver qué dice la teoría con respecto a esas RL. Aquí está. Voy a leer acá, abajo, qué es lo que les he explicado. La tensión suministrada por el secundario del transformador, cuyo primario es limitada por una fuente de tensión alternada variable, es aplicada al condensador C1 a cargar por medio de un diodo de selenio y a través de la resistencia RL. Esta resistencia tiene dos funciones esenciales: la de limitar la corriente absorbida por los capacitores del generador
y la segunda que sería y la desacoplar el generador de tensiones de impulso del grupo de carga, del mismo en el momento de producirse la generación del impulso. Lo anterior, dice, todo eso, la función de esa resistencia RL, dice que lo anterior puede lograrse haciendo que la constante de tiempo RL por C sub 1 tenga valores muy superiores a la constante de tiempo asociada a la cola de la onda de tensión de impulso. El orden del valor de esta constante de tiempo es de algunos segundos, o sea que RL por C sub 1, que sería la constante de tiempo del condensador de impulso, debe ser mucho mayor a la constante de tiempo R sub 2 por C sub 2, que es la constante de tiempo del grupo de carga. La tensión que se obtiene con un circuito como el indicado es una tensión con polaridad positiva como la que se indica en la figura número 4. La línea de trazo indica la tensión que se obtiene cuando el grupo de carga está conectado al capacitor C sub 1. Vamos a ver esto. Voy a leer un poquito más esto acá para él. Desde el, para no estar cambiándole cada rato. Desde el punto de vista del balance técnico-económico, nos resulta conveniente utilizar un transformador con tensión secundaria superior a la centena de kilovolts. Por ello, cuando se requiere una tensión más elevada, se implementan los circuitos duplicadores del tipo indicada en la figura 0,5. Entonces vamos a ver, para no volver para atrás, estos dos circuitos de carga. Circuitos de carga del generador. Vamos a ver la figura número 3. Aquí está. El primer circuito de carga es este, que por medio de un transformador elevador aplicamos esa tensión variable sobre el primario de un transformador, el cual eleva la tensión y luego es rectificada por medio de un diodo y aplicada la tensión al capacitor C1. Lo que se obtiene acá, pues, como hay un solo diodo rectificador, lo que se obtiene es un rectificador de media onda. Es decir, si graficamos B en función del tiempo, lo que se rectifica en un periodo, lo que rectifica es una semionda. En el siguiente periodo, otra vez la parte positiva de la onda esa. Entonces, es un rectificador de media onda. La línea, esta media horizontal que va decayendo el valor, rayas, 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 es la tensión continua E que se obtiene, que se aplica sobre el capacitor de impulso C1. Dicen, bueno, con este circuito se genera los 200 kilovolts, pero dicen los estudiosos que desde el punto de vista técnico-económico, sí es mejor utilizar un circuito duplicador de tensiones, es decir, que no se genere 200 kilovolts, sino que se genere la mitad, 100 kilovolts, 100 kilovolts, y que se ponga en serie con otros 100 kilovolts para obtener los 200 kilovolts. Este es el circuito que está más abajo. Este es el circuito duplicador de tensiones. Les voy a pedir un minuto de descanso, por favor. Y seguimos. Un minuto
del de la figura 3 es que acá se han colocado, la capacitancia C1 se la ha partido en dos capacitancias, y las cuales van a ser alimentadas cada una con un diodo. O sea, van a haber dos diodos y dos capacitancias. Entonces, aquí está el circuito. Entonces, el capacitor C1, Este compañero está pidiendo que se el capacitor C1 se lo ha partido un capacitor C1A y un C1B. Y se va a armar un circuito que aplique una tensión y sea rectificada por su respectivo diodo. Entonces va a haber un diodo 1 que va a estar asociado al capacitor C1A y un diodo 2 que va a estar asociado al capacitor C1B. ¿Ya? Entonces, ¿cómo funciona esto? Tenemos la tensión alterna aplicada al autotransformador variable, la aplicamos sobre el transformador elevador, y acá en bornes del transformador elevador, acá donde dice más, en los dos bornes, el borne de superior e inferior, más va a decir arriba y menos abajo. O sea, va a haber una tensión alterna, y en el medio ciclo de la tensión alterna, este punto de acá del transformador es positivo y este punto de acá es negativo. Entonces quiere decir, en ese caso, el diodo 1 conduce corriente a través de la resistencia y carga el capacitor C1A y cierra el circuito llegando hasta el borne negativo del transformador. Entonces, aquí se está aplicando una tensión, generando una tensión continua sobre C1A de 100 kilovolts. En el otro ciclo, en el medio ciclo más tarde, o sea que no está dibujada acá la onda, acá vendría a ser, está la semionda negativa. En el medio ciclo más tarde, ya este punto del transformador es negativo y el positivo está abajo. Entonces, de acá va a empezar la corriente a circular por esta RL, por esa RL, va por el capacitor C1B, vuelve por acá abajo, y circula por el capacitor, por el diodo 2, y por acá vuelve por el transformador nuevamente. Entonces, de esa manera está aplicándose o generándose en el C1B los otros 100 kilovolts, llegando a, si los ponemos en serie, esos 100 kilovolts más 100 kilovolts, se generan los 200 kilovolts. Entonces, este es un circuito duplicador de tensiones que está constituido por dobles diodos de selenio. Es un circuito que rectifica la onda completa. Acá en la figura número 4 no se ha dibujado la onda completa, pero acá sería una semionda, estaría la parte negativa, la otra negativa de todo el periodo. Y lo que va a hacer, al rectificarla acá arriba, va a generar una onda senoidal y otra onda, otro semiperiodo de esto. O sea, vamos a tener una tensión continua más estable. Entonces, volvemos a explicar. Este circuito duplicador de tensiones lo que hace es que el capacitor original de impulso lo partimos en dos y van a estar alimentados por una tensión continua dependiendo cada capacitor de un diodo. Se lo coloca de tal manera que el diodo 1 rectifique la
la semionda positiva de la tensión alterna y el diodo 2 rectifique la semionda negativa de la tensión alterna. Entonces, de esa manera se obtiene una tensión mucho más estable y dicen los estudiosos que es mucho mejor este circuito que el anterior para generar los 200 kilovolts. Bien, nos vamos a ir a la teoría. Bien, circuitos de carga. Entonces acá estamos hablando de los dos circuitos. De los dos circuitos. Circuitos, sistemas de disparos del generador. ¿Cómo son los sistemas de disparo del generador? Estos sistemas de disparo pueden ser libre o comandado. Libre o comandado. Nos vamos a ver, ir al dibujo. Aquí está. Si bien esta figura corresponde al espinterómetro comandado, si le sacamos esta parte de interior de acá, este tercer comando, tenemos el espinterómetro de disparo libre. O sea que está constituido por dos esferas metálicas, las cuales, si se le aplica una tensión, va a haber, entre las esferas, se le aplica una tensión alterna o continua, va a haber entre las esferas una diferencia de potencial entre ellas, que va a hacer que en algún momento salte la descarga entre las dos esferas para una cierta separación. Ese es el espinterómetro de descarga libre. Y la otra opción es el espinterómetro comandado, entonces que es el dibujado en la figura, que consta de un tercer electrodo que está metido dentro de unas esferas que mediante un circuito electrónico llamado del grupo Triatron, permite producir una descarga controlada del espinterómetro. Comentarles pues de que dos electrodos punta a punta también es un espinterómetro, eso se llama espinterómetro punta a punta. Imaginemos los dedos acá, uno frente a frente, que sean dos metales puntudos. Eso es un electrodo también, eso es un espinterómetro punta a punta, a la cual lo ponemos a una cierta separación, va a haber una tensión que le aplicamos a cada electrodo y va a producir la descarga entre las dos puntas. Si colocamos dos placas metálicas también planas, también es un espinterómetro plano. La teoría de estos espinterómetros dicen de que las descargas más homogéneas, o sea, más lineales, se consiguen con estos espinterómetros esféricos, de esfera a esfera. O sea, quiere decir que el salto eléctrico entre este punto y este punto es más lineal, es menos divergente. En los electrodos punta a punta, pucha, hay varias curvas así por acá que se forman abiertas, es más divergente el salto del arco eléctrico.
Bueno, a ver si está el grupo. Aquí está. Este es el circuito ese Triatrón. Fíjense que aquí está dibujado el generador de tensiones de impulso con una etapa y el espinterómetro de la primera etapa. Entonces acá a uno de estos espinterómetros se le está metiendo el tercer electrodo que va a estar comandado por este circuito, que le llaman, es un circuito electrónico que le llaman triatrón. Triatrón, ¿ya? No vale la pena que perdamos tiempo de ver cómo funciona, pero lo que hace acá es un cebado de una tensión continua que se le aplica a ese tercer electrodo. En el apunte hay toda una explicación de cómo funciona este grupo triatrón. Si alguien quiere leerlo, entenderlo, es cuestión que lean el apunte. Yo no me voy a, no les voy a explicar porque no tampoco les voy a tomar examen de eso. Es para alguien que quiera conocer un poquito más del funcionamiento de ese tercer electrodo, lo lee acá en el apunte. A ver, nos vamos a ir a la parte del apunte. Pinterómetro comandado. Bueno, fíjense, aquí estoy pasando. Hay mucha charla en el espinterómetro de comando. En todo esto, una hoja, ya vamos 2 hojas, 3 hojas, que habla sobre ese grupo triatrón. Bueno, con esto hemos terminado la parte de cómo podemos generar altas tensiones impulsivas. En la próxima clase, vamos a entrar a ver ya todo el equipamiento particular que se utiliza en el generador de tensiones de impulso. Ahora lo vamos a dejar acá. Vamos a dejar acá. Y les pido disculpas de que ayer no les pude pasar clase, que no me dio el tiempo para llegar. Llegué a las 7 a mi casa y ya no me dio tiempo de programar.